Recuerdo aquel momento en que el silencio de la muerte fue quebrado por el primer latido de mi resurrección, cuando el aire volvió a mis pulmones en la penumbra fría de la tumba, cuando mis ojos se abrieron de nuevo. ¿Saben en quién estaba pensando? Estaba pensando en ustedes, en cada uno de sus nombres, en cada una de sus futuras luchas, en cada lágrima que aún no habían derramado, pero que yo ya sentía en mi propia piel. Resucité porque el amor que les tengo era demasiado pesado para que la muerte pudiera retenerlo. Salí de aquel sepulcro no como un conquistador distante, sino como un hermano que acababa de derribar la puerta de una prisión para que ustedes nunca más tuvieran que temerle a la oscuridad. Cada paso que di fuera de esa cueva, cada vez que mis pies tocaron el suelo de nuevo, lo hacía con la certeza de que mi triunfo era ante todo el triunfo de su esperanza. Lo hice por ustedes, por el simple y glorioso deseo de no perder a ni uno solo de mis amigos. Y luego, cuando llegó el momento de subir aquí, a la derecha de mi Padre, en ese ascenso que llenó el cielo de cánticos que ustedes apenas alcanzaban a intuir en sus sueños, mi mirada no estaba fija solo en la gloria que me esperaba. Mi mirada seguía volviéndose hacia la tierra, hacia sus caminos polvorientos, hacia sus pequeñas casas y sus corazones inquietos. Al elevarme no me estaba alejando. Estaba expandiendo mi presencia para poder estar en el susurro del viento que los acaricia y en el fuego que calienta sus noches de invierno. Subí para prepararles este lugar donde hoy nos encontramos, sí, pero también para ser su intercesor constante. Desde este trono he pasado cada siglo, cada década y cada segundo observándolos con un amor que no conoce el cansancio. Cada vez que el Padre miraba hacia abajo, yo le señalaba sus esfuerzos, sus actos de bondad escondidos, su fe que a veces flaqueaba pero que nunca moría del todo. No he estado aquí a su lado, aunque no pudieran verme, transformando sus oraciones en luz y sus miedos en fortaleza. Todo este despliegue de majestad, toda esta eternidad que ahora se abre ante sus ojos, fue diseñada por una sola razón. Porque los amo con una intensidad que las palabras humanas nunca alcanzarían a describir. Todo, absolutamente todo, fue por ustedes. Hijos de los hombres, detengan el pulso del tiempo y miren hacia aquí. Observen cómo el velo se rasga y el universo entero contiene el aliento. Ya no hay relojes que marquen las horas, ni soles que se pongan, ni sombras que escondan sus miedos. Miren a mi izquierda, al trono de la majestad infinita, y comprendan por fin que el tiempo de las dudas ha quedado sepultado bajo el peso de la realidad con mayúscula. Aquel reino que les fue prometido desde que la primera estrella fue encendida, ese que buscaban en sus sueños y en sus suspiros más profundos, ya no es una lejana esperanza ni un concepto en un libro antiguo, es su presente, es su hogar y es la verdad absoluta que ahora los rodea. El ruido del mundo, los gritos, las prisas, las notificaciones y la confusión se ha desvanecido para dar paso a este silencio sagrado donde solo mi voz y sus corazones tienen la palabra. Yo soy el Alfa y la Omega, el que estuvo con ustedes en el polvo del camino y el que hoy los recibe desde la gloria del Padre. Abran los ojos del Espíritu, porque el gran después ha comenzado. Ahora acerquen el corazón y respiren con esa calma que solo da el saberse finalmente en casa. Los veo todavía con esa rigidez en los hombros, con el aliento contenido, como si estuvieran frente a un tribunal de piedra esperando una sentencia de hierro. Mírenme bien. Aquí estoy sentado a la derecha de mi Padre, en este trono que no es de juicio frío, sino de una gloria que es puro abrazo. Si algo quiero que sientan en este preciso instante, no es el peso de sus fallos, sino el calor de una alegría que ha esperado eones por este reencuentro. Es curioso y hasta me hace sonreír verlos así de solemnes y asustados cuando pasaron la mayor parte de su existencia preocupándose por cosas que, desde este lugar de luz, parecen apenas motas de polvo en el viento. ¿Se acuerdan de aquellas noches de angustia por el saldo en una cuenta, por el ascenso que no llegó, o por lo que pensaría de ustedes alguien que ni siquiera los conocía de verdad? Si supieran cuánto tiempo precioso se les escapó intentando construir una fachada de perfección para el mundo, cuando para mí ya eran un tesoro infinito simplemente por el hecho de respirar. Pasaron la vida midiendo el éxito en números y aplausos, pero desde este lado el éxito se veía muy distinto. Yo me fijaba en esas pequeñas victorias que nadie más celebraba porque no daban prestigio, pero que hacían vibrar los cimientos del cielo. Hablemos de lo que realmente vinieron a aprender a la tierra, no de lo que memorizaron en los libros para pasar pruebas que hoy ya no importan. La verdadera sabiduría no estaba en las grandes enciclopedias ni en los discursos elocuentes, sino en esos instantes de duda donde, a pesar del miedo o del cansancio, decidieron ser un poco más amables de lo que el mundo les exigía.
Yo estuve allí, caminando a su lado en cada una de esas lecciones silenciosas que no salieron en ninguna noticia ni quedaron grabadas en ninguna red social. Estuve en la mesa de aquella cena humilde donde compartieron lo poco que tenían con alguien que tenía menos. Estuve en el abrazo apretado que dieron en un funeral cuando las palabras sobraban. Y estuve sobre todo en el perdón que otorgaron en secreto, ese que les desgarró el orgullo pero que les sanó el alma por dentro. Esas son las páginas de su historia que hoy brillan con luz propia aquí en la eternidad. Sanó el alma por dentro. Esas son las páginas de su historia que hoy brillan con luz propia aquí en la eternidad. Decidieron ser un poco más amables de lo que el mundo les exigía. Yo estuve allí caminando a su lado en cada una de esas lecciones silenciosas que no salieron en ninguna noticia ni quedaron grabadas en ninguna red social. A veces me buscaban en templos dorados, en rituales complejísimos o en lo alto de montañas sagradas, pero yo me divertía muchísimo encontrándome con ustedes en lo más sencillo y cotidiano. Estaba en el aroma del café que prepararon con cariño para alguien que llegó agotado. Estaba en la paciencia infinita con la que escucharon a ese anciano que contaba la misma historia por 10ª vez, y estaba en la honestidad de sus lágrimas cuando se sintieron rotos y pensaron que no podían más. ¿No lo ven ahora? La lección más grande que vine a susurrarles al oído durante toda su vida es que el amor no necesita de monumentos ni de grandes hazañas, sino de una presencia constante, humilde y tierna. El amor era esa capacidad de ver al otro y reconocerlo como un hermano. La lección más grande que vine a susurrarles al oído durante toda su vida es que el amor no necesita de monumentos ni de grandes hazañas, sino de una presencia constante, humilde y tierna. El amor era esa capacidad de ver al otro y reconocerlo como un hermano, infinita con la que escucharon a ese anciano que contaba la misma historia por 10ª vez. Y estaba en la honestidad de sus lágrimas cuando se sintieron rotos y pensaron que no podían más. ¿No lo ven ahora? Ustedes temían este encuentro imaginando a un juez severo con un pergamino interminable de deudas pendientes. Pero lo que encuentran hoy es al amor mismo, que los ha estado observando con ternura desde el principio, esperando este momento para decirles: te vi cuando creías que nadie te miraba. No me interesa contar cuántas veces tropezaron. Créanme, yo caminé en sus sandalias, sentí el polvo del camino, el hambre y el peso de la traición, así que lo entiendo mejor de lo que imaginan. Lo que me importa es cuántas veces permitieron que la luz pasara a través de sus heridas para iluminar el camino de alguien más. Hoy no vamos a enumerar sus sombras, vamos a celebrar cada semilla de bondad que plantaron, incluso aquellas que creyeron que se habían marchitado en el asfalto. Vengan más cerca, no tengan miedo de la luz, que hay tanto que quiero mostrarles sobre la belleza que dejaron sembrada en el mundo sin siquiera darse cuenta. Sembrada en el mundo sin siquiera darse cuenta. El camino de alguien más. Miren este océano de almas que se extiende ante mis ojos, un tapiz tejido con cada hilo de la historia humana. Observen a quienes tienen a su lado y asómbrense. Algunos de sus hermanos se adelantaron hace milenios y han esperado este día en la paz del reino. Otros llegaron apenas hace un segundo, con el último aliento de la tierra todavía fresco en sus pulmones. No importa el cuándo ni el cómo, lo que importa es que hoy, por fin, todos están aquí. Ni una sola alma se ha perdido en el camino, ni un solo nombre ha sido olvidado. El tiempo de la espera ha colapsado en este presente eterno. Pero antes de dar el paso final, quiero que miren hacia atrás una última vez y suelten el peso de sus angustias terrenales. ¿Acaso no se los dije claramente mientras caminaba entre ustedes? Les advertí que ninguno, por más que se afanara o se consumiera en ansiedad, podría extender su vida ni siquiera un minuto. Los vi desgastarse buscando seguridades que el viento se llevó, tratando de controlar un destino que siempre estuvo bajo mi mirada. ¿Para qué se preocupaban tanto? ¿Por qué permitieron que el miedo fuera más fuerte que mi promesa? ¿Por qué en medio de la oscuridad dejaron de tener fe? Yo era el que sostenía su mano en el silencio de la noche. Incluso cuando ustedes juraban que estaban solos, siquiera un minuto. Los vi desgastarse, buscando seguridades que el viento se llevó, tratando de controlar un destino que siempre estuvo bajo mi mirada. ¿Para qué se preocupaban tanto? ¿Por qué permitieron que el miedo fuera más fuerte que mi promesa? Pero las sombras de la duda ya no tienen poder aquí. Todo lo que fue roto hoy es restaurado, todo lo que fue sembrado en lágrimas hoy se cosecha en gritos de alegría. El momento ha llegado. Ya no necesitan buscar la luz porque la luz los ha envuelto por completo. Dejen atrás el cansancio de los siglos, dejen atrás las preguntas sin respuesta y las culpas que ya no existen. Mírenme una última vez desde su humanidad
porque a partir de ahora compartirán mi gloria. El banquete está servido, las puertas están abiertas de par en par y el Padre los espera con los brazos extendidos. No hay más llanto, no hay más despedidas, solo este ahora que no terminará jamás. Crucen el umbral. Dejen que el amor los inunde. Vamos a empezar.